iglesia del día, desplegar a la iglesia del día, tener conciencia de que Dios está en un solo negocio y que ese negocio es que su Hijo sea conocido para que todos lo conozcamos a Él. No había otra razón en la que Dios quisiera invertir algo sino en darse a conocer. Y por eso la Escritura está llena en los evangelios de cómo Él, queriendo darse a conocer, tomó la determinación desde Génesis hasta Malaquías, poder hablar a través de muchas formas y de muchas maneras a todos los hombres y a las mujeres y a las ciudades y a las naciones a donde Él tenía un rango de influencia, poder hablarles a través de los profetas, dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Y Él, dándose a conocer, quería ir explicando que la meta de Él era darse a conocer en una medida plena. Si es posible que usted lo escriba allí en sus notas, que usted pueda tomar apuntes en esta maravillosa mañana, que usted pueda tomar allí en su blog de notas para que lo tenga a la mano. Esto indicaba que Dios tenía conciencia de que su plan era darse a conocer. Y ese darse a conocer venía progresivamente explicándoselo a los seres humanos en cada generación. No tenía la capacidad del hombre de entender todo el plan eterno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros desde Adán quedamos en una medida de bajo entendimiento cuando no tenemos al Espíritu de Cristo. Por eso el Señor empezó a aclararle a cada generación cuál era la forma en la que Él quería desplegar su plano, para que tengamos conciencia de lo que estamos hablando, de lo que significa desplegar a la iglesia del día. Póngase la idea de que usted está en una reunión de mucho impacto, una reunión de personas muy importantes a donde se está discutiendo la próxima edificación de mayor envergadura que tiene una nación y que tiene un mundo. Hoy eso está sucediendo en naciones como los Emiratos Árabes, a donde se están invirtiendo extraordinarios capitales para poder desarrollar y desplegar unas construcciones de alta envergadura. Por ejemplo, Arabia Saudita acaba de anunciar hace 2 años, en medio de la pandemia, de que iban a tener la primera ciudad llamada La Línea. Es una ciudad que cuando se presentó el proyecto a nivel de lo que es un video o un tráiler para poder representar lo que aquellos reyes quieren hacer, era extraordinario. Usted podrá ubicarlo, podrá revisarlo posteriormente. La ciudad se llama La Línea y esto ellos lo plantearon a nivel de un proyecto que requeriría demasiado enfoque, concentración y determinación, por supuesto juntamente con capitales insondables, para poder construir eso. Pero lo más exigente era los hombres y las mujeres que iban a estar en el trabajo de planear esto. En ese sentido, esa ciudad requiere de una mesa a donde están todos los planos en las diversas categorías. Planos de lo que es la construcción en hierro, la construcción en concreto, la construcción en materiales como el aluminio, en materiales de vidrio, porque va a ser casi un espejo, va a ser la ciudad por sus alrededores, teniendo conciencia de que así la han planeado. Cuando mencionamos esto, lo más importante que debe tener en cuenta esas personas era acudir a la mesa de los planos, saber de qué se trata el proyecto y que cada paso que se va a ir dando en la edificación pueda ser igual y coherente a lo que está en los planos. De esa manera tendrían garantía de que no chocarían entre sí los constructores. Número 1, los planos me ayudan a trabajar sin choques. Número 2,
Estas personas, al conocer los planos, sabrían en qué temporalidad les tocaba su ejecución. Eso daba un sentido de orientación temporal para armar agenda. Número 3, el poder asistir a la mesa de los planos y desplegar esos planos le daba la capacidad de que ellos pudieran tener exactitud en sus edificaciones. Por lo menos esas 3 facultades tendrían allí disponibles. Por eso este ejemplo nos debe servir de cómo una construcción y una edificación que tienen los hombres en mente requiere, exige indudablemente que hayan personas que sepan hacer los planos, que sepan leer los planos y que sepan, escuche esta expresión, gestionarlos. Por eso la palabra desplegar puede ser conjugada con este sinónimo. Desplegar es igual a gestionar. Si yo estoy creyendo que podemos desplegar a la iglesia del día, entonces es igualmente proporcional a que podemos gestionar como iglesia en este día. Por esa razón, gestionar es una palabra interesante, tiene que ver con algunas acepciones. Me gustaría que usted tome estas notas. Número 1, tiene que ver con un hecho que se lleva a cabo. Ser personas que hacen, que ejecutan hechos. Gestión o gestionar es ser aquellos que llevan a cabo una labor. Número 1, gestionar viene del término gestión, que tiene que ver llevar a cabo una labor. La palabra en inglés, cuando uno escucha a los traductores, después de haber oído a una persona que está hablando en el idioma inglés, dicen de fact, hablando de un de facto, haciendo en efecto, es la traducción. En efecto, o es igual, de hecho, tal o cual cosa. Entonces, gestionar es un hecho fáctico, factible, realizable. Por eso les he mencionado esta ciudad llamada La Línea, porque cuando comiencen a evaluarla, se darán cuenta que es una ciudad tan enorme que no es posible creerla aún. No es posible creerla factible y sin embargo ya empezaron la construcción. Sin embargo ya empezaron la retroexcavadora a abrir el espacio y el camino allí a donde han planteado hacer esta ciudad. Que la puedan terminar es un asunto de las próximas décadas. Se pueden llevar los próximos 50 años en hacerla y se puede llevar la vida de muchas personas, pero los que la concibieron están creyendo que es una gestión factible. Usted cuando lo analice, entonces podrá revisar lo que estamos compartiendo. Ahora bien, si esto es así a nivel de humanidad, a nivel de los más altos poderes económicos, como lo es Arabia Saudita, como lo son los países, los Emiratos Árabes, entonces me gustaría aterrizar desde esa plataforma cuán factible es el plan eterno de Dios. Cuán factible es entonces para Dios edificar su propósito eterno a través de aquello que le venía mostrando a los primeros hombres en la Escritura. Un ejemplo de ellos está en Gálatas, en el capítulo 3, dice, porque Dios prefirió darle la buena noticia en primera instancia a Abraham, dándole esta notificación de que él iba a ser el portador del evangelio eterno. Ya luego usted lo leerá. Y así también lo declara en la carta a los hebreos, que cuando estos hombres fueron llamados, fueron licitados por el Señor para llevar adelante una tarea, ellos la cumplieron y aunque no vieron
aunque no vieron la materialización, escúcheme la expresión, la materialización de aquello que vieron en su espíritu, ellos lo creyeron. Voy a leer para mencionar esto, Hebreos 11, verso 13, a donde dice: conforme a la fe, murieron todos estos hombres sin haber recibido lo que se les había prometido, recibido en el marco tangible, sino dice que lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. Dice: y fueron peregrinos sobre la tierra, porque lo que de esto se dice es que claramente dan a entender que buscaban una nación espiritual. Vaya por favor en este pensamiento. Y dice: pues si hubiesen estado pensando, verso 15, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, porque si ellos hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, aquella nación de donde salieron, tenían tiempo de haber vuelto ciertamente. Pero dice la expresión, verso 16, pero estos hombres espirituales a quien se les dio la noticia de que vendría el evangelio, dice, anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, por favor subraye esta expresión si ha tenido allí en su escritura, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. Mire qué interesante que se nos advierta que cuando Dios tenía en mente desde Adán hasta todos y cada uno de los hombres y mujeres que recibieron notificación divina, tenían una cosa en mente. ¿Qué será lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué será lo que Dios ha traído desde su eternidad para que todos los seres humanos logren recibir de parte de Él? Y bueno, Noé podría habernos dicho, bueno, lo que yo recibí como notificación que Dios ha preparado es una gran salvación a través de un arca. Luego le preguntaríamos a Moisés qué sería lo que Dios había preparado desde antes, y Moisés nos diría, bueno, la parte que a mí me correspondió saber dentro de los planos divinos, por favor sígame en este pensamiento que es muy importante, dentro de mi tarea de desplegar el plano en mi generación, me tocó saber que lo que Dios quiere es un tabernáculo a donde Él pueda habitar con nosotros. No que Él quepa en ese tabernáculo, sino que Él desciende sobre él y hará presencia en nuestro camino por 40 años. Eso fue lo que se me notificó a mí, nos diría Moisés. David nos diría por su parte, bueno, a mí se me notificó que quizás no tenía tanta exigencia como el tabernáculo de Moisés, pero sí se me regaló el ver que podemos adorarle en ese tabernáculo, y que si teníamos el deseo de adorarle, que no es otra cosa que obedecerle a Él, entonces podíamos tener ese marco de adoración y de habitación. Más adelante le podríamos preguntar a cualquier otro administrador de los que Dios les dio licencia y les dio el beneficio de poder conocer los planos y desplegarlos. A los que están allí conmigo, por favor, haga así conmigo, desplegarlos en la mesa de la fe, en la mesa de la verdad, en la mesa de la palabra de justicia. Desplegar esos planos era una tarea que se le había dado a cada uno, pero no a todos se les permitió ver todo el proyecto. No a todos. Por eso me gustaría leer lo que dice el escritor llamado Pedro en la carta primera de él, en el capítulo 1, verso 10, dice cómo era que estos administradores tenían la capacidad de desenvolver lo que se les permitía,
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia, escúchese, de la gracia destinada a todos nosotros, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaban qué persona y en qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y mire lo que dice: sin embargo, les anunció aquel Espíritu de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, deberíamos tomar conciencia que antes de nuestros días hubieron hombres como Jeremías, como Isaías, como Abdías, como Malaquías, que se dieron a la tarea de revisar en la mesa de los planos a la que Dios les había dado acceso, revisar cuál era la parte que les correspondía a ellos aterrizar en sus días. Esa era la tarea. No era así dice el Señor solamente. Esa era, digamos, la tarea pública. La tarea pública dice: bueno, Israel, así les dice el Señor, hagan esto, no hagan esto, aquello. Pero su tarea más óptima era gestionar en la mesa de los planos qué parte del diseño les tocaba a ellos. Y mire lo que dice la Escritura en Pedro: el Espíritu de Dios les decía a ellos que no les tocaba a ellos desplegarlo. Hey, atención. Préstese atención a este marco tan maravilloso que estamos hablando, que no les tocaba a ellos desplegar lo que nos toca a nosotros. Yo que usted levantaría la manito allí y daría gracias, porque lo que no les tocó a ellos nos correspondía a todos nosotros. Y esto era, ¿qué vamos a hacer, Engelbert? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Desplegar un arca como la de Noé? No conseguiríamos madera tan buena como aquella. Desplegar un tabernáculo como el de Moisés, no tendríamos las capacidades de amontonar tanto oro como aquellos días, en la medida de lo que correspondía. Desplegar una tarea como la de David, de ir a danzar y quedarnos casi en interiores danzando para que recibiera adoración. Hoy no podemos darnos esos lujos porque no es conveniente en el marco de la solvencia. Usted lo puede hacer en su casa sola, pero bueno, no podríamos. Lo que estoy diciendo es que ¿qué nos corresponde a nosotros? Por favor, diga eso conmigo: desplegar a la iglesia del día. Por eso, si nos permitieran hablar con Noé, con Moisés, con David, con Ezequiel, si nos permitieran hablar, o a ellos les permitieran hablar con nosotros unos 2 minutos, lo único que saldría de sus palabras serían estas expresiones: qué privilegiados son ustedes. Yo quise toda mi vida, nos diría Ezequiel, nos diría Jeremías, nos diría Isaías. Yo todos los días que tuve operación en mis días, lo único que quería y le pedía al Padre era poder desplegar la última y más magna expresión del diseño eterno. Yo lo único que le pedía a Dios era desplegar esa iglesia, porque nosotros la veíamos pero de lejos, y por eso nos extendíamos hacia ella y decíamos: llegará algún día en los años posteriores a la cruz a donde los santos podrán desplegar a la iglesia del día, a donde una multitud de hijos e hijas de Dios tendrán la capacidad de desarrollar ya no un templo físico, ya no un tabernáculo hecho de piedras, ya no una gran casa de madera revestida de pieles y de telas y de maravillosas ornamentas para poder adorar a Dios, sino que el Señor Jesucristo cumpliría lo que les dijo a los apóstoles que andaban con él mientras estaban examinando los alrededores del templo que había construido el monarca de aquella época. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿has visto cuán grande es este templo, cuán hermoso ha quedado? Y el Señor los miró así de repente y les dijo:
permítanme ubicarlos. La edad que empezó a través de mi muerte, porque estoy a punto de morir, va a ser una edad que pondrá en transición a este templo físico y lo llevará a una vida real en el ser humano, que es el gran templo que siempre mi Padre y yo en el Espíritu hemos anhelado desplegar en los hombres. Oh, acabo de decir la médula del asunto. Acabo de expresar la médula de la idea divina. Hermano mío, no se complique. La médula de la idea divina no son los templos de piedras, no son los locales, no son las grandes maniobras arquitectónicas que en algún momento lograremos tener, que en algún momento desplegaremos físicamente. Será maravilloso reunirnos allí en cualquier día de la semana. ¿Cuándo? En cualquier día de la semana, porque será un lugar para gestionar la labor. Pero lo que es indispensable guardar en el corazón es que la idea del despliegue para nuestros días no consiste en un templo de física, un templo de materiales físicos, sino en lo que nosotros somos en nuestro interior. Por favor, guárdelo en su corazón. El templo del Señor para nuestros días, el mismo apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro, lo reafirmó en el capítulo 2, en el versículo 4, diciendo: acérquense a él, piedra viva, hablando del Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres. Escuche esto, porque esta es una idea desechada por la estructura convencional de los fariseos. Por la estructura que estaba ya establecida, era una idea desechada. ¿Cómo se les ocurre menospreciar este templo tan magno, construido de piedras, de física, de una obra tan primorosa que le demoró a los reyes antiguos no menos de los últimos 100 años? ¿Cómo vamos a despreciar esa idea?, decían los fariseos. Pero el Señor Jesucristo decía: yo a ese templo lo derribaré en 3 días y lo construiré en mi resurrección. Gracias sean dadas a nuestro Señor. Gracias sean dadas a nuestro Rey Jesucristo, porque destituyó, dio por caduco, aniquiló el pensamiento de que los hombres traían por miles de años, de que a Dios le podía agradar un templo hecho de piedras humanas, de piedras de roca, de esta materia que se comerá el tiempo, sino que por fin descubrió a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que la médula de la idea divina era el querer habitar en el templo espiritual de seres humanos. Hermano mío, permítame recordarle, versículo 5 dice esta expresión: a él lo habían desechado los hombres, pero Dios lo había escogido como piedra preciosa y anhelada. Verso 5, capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, sigue diciendo: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Hermano mío, acabo de llegar a donde he querido desde que comencé. Sean edificados como casas espirituales. Por esa razón, querido padre de familia, querida madre de familia, querido hijo que estás en esa familia, la razón de ser de tu estadía en la tierra está en que te conviertas en la habitación del ser más glorioso que hay en el universo y sus adyacencias.
que te conviertas en la habitación espiritual del Padre de la Gloria, de nuestro Señor Jesucristo, por la vida del Espíritu Santo. Si alguien te invitara y tuvieras que estar en ¿Quién quiere ser millonario? Y te tocara la última pregunta, la de los más altos intereses económicos, y te preguntaran ¿cuál es la idea última de Dios con los hombres? Una cosa tendrías que responder: habitar en ellos, ser uno en ellos. Por esa razón, cuando nos reunimos en esta aula virtual, en nuestros núcleos de vida, en nuestros avances situacionales, en los días de construcción que estamos teniendo, el habitar empieza no en que estemos todos juntos, sino que Dios viva dentro de ti. Que tú seas parte de las piedras vivas que están siendo edificadas como casa espiritual. Y es en esta mención a donde el Señor les dejó claro a los hijos de Él, a los apóstoles, de que Él se iría luego de la resurrección, luego de los primeros 40 días de compartir con ellos. Él se iría al trono del amado Padre y dejaría a su espíritu para guiar a su iglesia, con la única meta de que la iglesia empezara a hacer la manifestación de que Dios puede habitar con los hombres, desde los hombres. Mis hermanos, gracias por la paciencia en permitirme explicarle este antecedente para poder hablarle lo que tengo en mi espíritu de parte de nuestro Señor. Mis hermanos, la idea de Dios con su glorioso evangelio está hecha en el depósito de los seres humanos. El evangelio no está fuera de ti. El evangelio no está allá o acá. El evangelio no está en la otra ciudad o en aquella ciudad. El evangelio está hecho para vivir dentro de ti. ¿En dónde? En tu interior, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Levánteme la mano allí, reciba esta maravillosa noticia. No está fuera de ti, no tienes que ir a Israel para poder sentir que estás más cerca de Jesús, porque tocaste allá la tumba donde Jesús estuvo. Permítame decirle que nadie puede tener en Israel al Cristo como tú lo tienes hoy, a menos de que sea hijo. Por esa razón, cuando nos damos a la tarea de revisar cómo se desenvolvió la iglesia en aquellos días, entendemos lo que dice la Escritura en el libro de Hechos. Por favor, acompáñeme. Ahora es donde quiero compartir esta expresión. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 31. Es una maravillosa expresión de cómo el Espíritu de Cristo puede desenvolver en una edad el plano más anhelado por Dios durante miles de años. ¿Cuál es la desenvoltura más anhelada de Dios? Que Dios, viviendo en los hombres, podía estar desplegándose a través de ellos en todo lugar. Verso 31, capítulo 9 de la carta del libro de los Hechos, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda la región. Permítame parafrasear este verso aplicado a nosotros. Entonces todas las iglesias tenían paz por todas las ciudades de Barquisimeto, Acarigua, las ciudades de Maracay, las ciudades de lo que es la región de Ciudad Ojeda, de Sabana de Mendoza, las regiones que estaban allí en Winnipeg, en Perú, en Chile, en Estados Unidos,
en cada una de esas regiones las iglesias tenían paz. Y mire lo que dice, y eran edificadas, andando en el respeto al Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el pastor Engelbert, por la pastora Degni, por el pastor Kleiber, por el pastor Dixon, por el pastor Ali, por la pastora Josefina, por cada uno de los del pastor Edwin. No, mil veces no. Eran edificadas, tenían paz y se acrecentaban por el Espíritu Santo del Señor. Bendito sea nuestro Señor, que nos da la claridad para comprender la edad que estamos viviendo. Pero eso pasó en aquellos días. Pero por favor lea conmigo Hechos capítulo 5, verso 42. Capítulo 5, verso 42 del libro de Hechos dice: y todo en el templo Jesucristo que se extinguiría, porque aquí hay que hacer historia. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él destruiría ese templo y que entonces vendría la edificación de la iglesia. Pero ese templo, cuando el Señor profetizó antes de morir, siguió vigente, siguió 10 años, 20 años, 30 años, y todo el mundo miraba a la profecía que había dado el Señor Jesucristo y decía: ¿y a dónde está aquello que dijo el Señor Jesús de que Él iba a derribar este templo? Pasaron 40 años, 50 años y todavía el templo seguía evidente. Por eso cuando leemos en la carta a los hebreos y el escritor a los hebreos comienza a decir esta expresión: hermanos míos, discúlpenme, pero la edad ha migrado. Ha migrado de que ya no es tan importante los ángeles como ahora es Cristo el Hijo. Segunda cosa que decía en el marco migratorio, tome atención a esto. Ha migrado la edad de que ya no es tan importante Moisés como ahora es Cristo el Hijo. Ha migrado que ahora no es tan importante la ley como ahora es Cristo el Hijo lleno de gracia. Ha migrado que ahora ya no es este templo, decía el escritor a los hebreos. Por eso no ponía la firma de él, porque si alguien descubría que él lo había dicho, lo eliminaban los tradicionalistas de aquella época. Y estaban en los años 60 cuando se está escribiendo esta carta y les dice: aunque ustedes sigan viendo este templo hecho de piedras, la edad ya migró. Y todos se preguntaban en aquella época, quiero que vea el contexto. Todos los santos que estaban en aquella época decían: pero es que este templo es tan grande y tan extraordinario y nosotros solamente estamos en las casas. Y el templo sigue ahí firme. A mí me dan ganas es de estar en los templos. Pero el hombre que está escribiendo aquí a los santos llega y dice esta expresión: mis hermanos, lo que se ha dado por viejo está pronto a desaparecer. Y eso está escrito aquí en Hebreos, a donde dice: porque lo que se dio en Hebreos, voy a leérselo para que usted tenga la señal, capítulo 8 de Hebreos, verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Qué impresionante que nosotros podamos entonces leer aquí
en Hechos capítulo 5, verso 42, y dice, y todos los días en el templo. ¿En cuál templo? En el templo que quedaba, pues. Lo aprovechaban como uno aprovecha el lugar de reunión. Le voy a poner un ejemplo aquí en Barquisimeto. Usted, por favor, haga bien de escribirnos allí cuál sería ese lugar allí en su ciudad. Si usted está en Winnipeg, díganos cuál sería el lugar. Por lo menos aquí en Barquisimeto, ir al templo en los días de Hechos capítulo 5, verso 42, era ir al monumento del obelisco. Ir al templo era ir al monumento del obelisco. ¿Por qué? Porque allí concurrían todas las personas, concurrían todos los comerciantes, concurrían los políticos, concurrían las personas que estaban en el trajín de ir y venir, los extranjeros, todas las personas. Era el punto de encuentro. Por eso yo voy a leer nuevamente Hechos 5:42. Y todos los días se reunían en el obelisco. Por favor, colóqueme allí en el chat a dónde se reunían ustedes. ¿A dónde se reunirían ustedes? En la Plaza Bolívar de Maracay. ¿Dónde más nos reuniríamos? Allí en las ciudades, por favor, ayúdenos con eso. En esa condición dice, y todos los días iban a los lugares concurridos. En la Plaza Bolívar de Ciudad Ojeda, allí ya tenemos tres lugares de concurrencia. A Miraflores en Lima, 4 lugares de concurrencia. Vamos allí, escríbanos para saber a dónde es que nos vamos a mover estas noches. ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Sabe por qué? Porque dice, y todos los días, no nada más los sábados, los domingos, los miércoles o los martes de oración. En la espiga de allá de Acarigua. En la Flor, vamos a ver que me están ganando ya. En la Flor, en el estadio Julio Hernández Molina, allí se concurría la gente, allí iba la gente. Pero ¿qué iban a hacer ellos? Dice, y todos los días en esos lugares concurridos, y escuche, y por las casas, la Plaza de la Moneda allí en Santiago de Chile, y por esos lugares y por las casas, diga conmigo, por las casas, todos los días en los lugares concurridos y por las casas, en los lugares concurridos y por las casas. ¿Por dónde? Por las casas no cesaban. Qué maravillosa noticia. Levánteme la mano allí los que saben del sin cesar, los que saben del sin cesar. La iglesia Beverly, así es, ahí estaban, se reunían y por las casas. Los próceres, allí en Caracas, en la zona colonial, allí en la ciudad de Carora, y por esos lugares, ¿y por dónde más? Y por las casas, y por las casas. Por esa razón, no hay excusa para que nosotros no nos movilicemos. No hay excusa para que nosotros operemos. No hay excusa para que nosotros vayamos a hacer esto. ¿Qué hacían? Y todos los días en los lugares concurridos y por las casas no cesaban, atención, de enseñar y de predicar a Jesucristo. De enseñar y de predicar a Jesucristo. Permítame demostrarle que esto no fue nada más en Hechos capítulo 5, verso 42, sino que se conseguía seguir desplegando el mismo plano en Hechos capítulo 8, cuando el evangelista Felipe empezó a desplegar su parte en otra región. Ya no era la ciudad de Jerusalén, ahora era la ciudad de Samaria. Vaya conmigo, por favor. No cesaban de enseñar y de predicar. Mire qué era lo que enseñaban y mire qué era lo que predicaban. Capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué evangelio? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, venían los hombres y admitían ser parte
del reino. Una más, por favor, sopórteme esta expresión. El último capítulo de Hechos, nuestra más deseable expresión con mayor madurez, está en Hechos capítulo 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una embajada, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían a esa casa. Y mire lo que hacía. Ya estamos en Hechos 28, ya no es Hechos 5, ya no es Hechos 8, ya es Hechos 28, porque la dinámica no se agotaba, el plano era vigente, permanecía la expresión, y dice, y predicando el reino de Dios, qué maravillosa es la escritura, y enseñando que acerca del Señor Jesucristo lo hacía abiertamente y sin impedimento. Mis queridos hermanos, emocionado estoy de poder comentarles que en este mes de febrero la administración de la embajada de vida, de la embajada de transformación global y generacional, tiene la capacidad de aperturar, de desplegar los planos de esta gestión. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que lo tiene ahí por dentro. De desplegar esta gestión. Aquí, si yo tuviera los controles, pondría una fanfarria así. Mes de febrero, desplegar la gestión de la iglesia del día. Mes de febrero. Y ya está ocurriendo, ya se está viviendo, ya más adelante podremos oír los comentarios, pero ya se está viviendo. La pregunta es, Angilbert, ¿en dónde nos reunimos? Diga conmigo, en eso que escribimos y en las casas. ¿En dónde? En ese lugar y en las casas. ¿A qué hora? Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Ay, Angel, me estás asustando. Hermano mío, esta dinámica no la impone un hombre. Esta dinámica no se la debería colocar un pastor o un administrador. ¿Sabe quién debería generarle esta dinámica? El Espíritu de Cristo. Ese todos los días no dependía de Pedro y de Jacobo, que eran los responsables de la administración de Jerusalén. Ese todos los días no dependía del evangelista Felipe, no. Ese todos los días no dependía del apóstol Pablo allí en Hechos 28. Es que todo tiene un encuadre. Está el mismo plano. ¿En qué épocas? En cada una de las épocas. Ese todos los días dependía de cuán pleno te sentías en el Espíritu. Por esa razón la iglesia no tenía martes de oración, miércoles de reunión, jueves de tal, no, era todos los días. ¿En qué momento? En todo momento. ¿Y cómo así, Angel? Es que ellos no trabajaban. Es que ese es tu mejor lugar para hablar la vida del reino y del Señor Jesucristo, nuestro Rey. En la plaza, en el lugar, en el obelisco, en el sitio, en el trabajo, en la movilización, en los viajes. ¿A dónde, mis queridos hermanos? Todos los días, en todo lugar. Angel, me parece que estás haciendo una campaña para poder innovar o implementar. No estoy innovando nada, solamente estamos trayendo a evidencia lo que está en los planos. Si algo yo no quiero es equivocarme de estar en los planos. El Señor nos dijo, una vez más lo voy a recordar, el Señor nos aclaró en esta época, diciendo, no te enfoques en mirar si hay o no hay en tus bolsillos. Enfócate en ver lo que está en mis planos y en encontrar que lo que está en mis planos tenga fecha para ser elaborado en este 2023. En el 2024 vuelves y miras los planos y ves lo que está para el 2024. Eso se llevará a cabo. En el 2025 revisarás los planos, porque si hay algo maravilloso con Dios es que Dios no cambia de planos.
Si hay algo maravilloso con el Padre es que Él no se cansa de un plano en una época y pasa a otro plano en otra época. Le leí Hechos 5, Hechos 8, podría leerle más, pero para no fastidiarlo, y Hechos 28 está el mismo plano. Y todos los días, por los lugares concurridos y por las casas, estaban allí hablando y predicando la vida del Señor. Un hecho que debo comprobarles Engelbert, pero ya después las congregaciones empezaban a reunirse en templos. Discúlpeme, hermano, se necesitaron 300 años. ¿Cuánto dije? ¿Cuántos necesitaron para poder pasar de las casas a las basílicas? 317 años, para ser más exacto. ¿Sabe qué significa eso? Que la iglesia del Señor de Hechos 1 a Hechos 28 y posteriores vivieron en la administración de la expresión de la iglesia del día, desplegando esa iglesia en todos los lugares, todos los días y por las casas 300 años. Por favor, colóqueme ese 300 allí. ¿Cuántos años? 300 años. Sería maravilloso hacerle una regla de 3 ahí los matemáticos. ¿Cuántas semanas tendrían 300 años? 300 años. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque fue en la época de Constantino donde empezó a politizar la religión y amalgamarla con el poder, y dejó a un lado la estructura farisaica y empezó a provocar, a anhelar la conjunción de la iglesia del Señor Jesucristo. Y le dijo: salgan de las casas, váyanse de las casas y vengan acá a las basílicas. 15.600 semanas. Qué maravilloso dato. Hermano mío, por favor, registre esto allí allí en una parte de su Biblia escrita. Allí, póngalo aquí en una nota, aquí, póngalo en una nota. 15.600 semanas haciendo y siendo iglesia en los lugares concurridos y por las casas. Es una maravillosa, extraordinaria expresión. ¿Y sabe qué hacían? Se reunían en las casas, en las horas, en los lugares, en los sitios. ¿Y qué significa casa? Nada más la casa significaba, porque habían hermanos que tenían casas con negocios, y esa casa tenía el espacio para poder hacer vida de fe, para que se reunieran, para que hablaran. Engelbert, ¿y cuando una casa es una reunión de los hijos? Cuando la palabra del Señor Jesucristo está en la conversación. ¿Cuándo? Cuando la palabra del Señor Jesucristo, el evangelio del reino, y cuando la enseñanza acerca de nuestro Rey Jesucristo está en la mesa de la conversación, allí estamos haciendo vida de fe en la casa. No es difícil, hermanos. No es difícil. Por esa razón, Constantino logró manipular la concepción de la mente de aquellos ministros y líderes de aquella época. Hay que averiguar cuánto les pagó a esos hombres. Pero lo primero que hay que averiguar, ¿qué le pasó a esos hombres para aceptar salir de las casas e ir a las basílicas? Hay que averiguar, se lo dejo a los doctos. Por esa razón, cuando estaban allí en el 317, Constantino inauguró que a partir de ahora, con bombos y platillos, con fanfarria, dijo: a partir de ahora, la iglesia de Jesucristo estará ocupando las basílicas del Estado. ¿Y sabe qué significaba? Esas basílicas antes eran del dios de la muerte. Esas basílicas antes eran del dios Marte, del dios Venus, del dios Júpiter, de la diosa Diana la cazadora, de todas las deidades que estaban en el Imperio Romano. Ahora vaciaron las basílicas de las estatuas y colocaban a los santos a reunirse allí. En ese momento nos sacaron de las casas y nos encerraron en los templos y nos llevaron a una cultura templaria para poder mantenernos gobernados
políticamente, culturalmente, para que no funcionáramos como funcionaba la iglesia del día. Gracias sean dadas a Dios por los 300 años de la iglesia del día. Les tengo una buena noticia. Se nos ha dado la responsabilidad y la administración de volver a desplegar la iglesia del día. Bendito sea nuestro Señor. De volver a desplegar la iglesia del día es nuestra tarea. Por esa razón les quiero invitar a que tomemos conciencia de cómo va a empezar a operar estos movimientos. Número 1, anote por favor, cómo desplegar los planos de la iglesia del día. Número uno, viviendo en el Espíritu. El que vive en el Espíritu está claro de la voz de Dios. El que vive en el Espíritu está claro de sus ministraciones, de sus palabras, está claro de su escritura, está claro de la palabra de verdad. El que vive en el Espíritu está claro de la doctrina. Permítame esta expresión, del sistema de pensamiento y criterio divino. Es lo que significa doctrina. Está claro del criterio divino. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo conciencia del criterio divino. Viviendo en el Espíritu, número 1. Número 2, tomando conciencia del criterio divino. Número 3, de estar amalgamados en el espíritu del amor y de la fe como hermanos. Número 3, estar amalgamados en el amor y la fe en el espíritu como hermanos. Por eso les dijimos el cierre de este año pasado, dijimos, hay una metodología que el Señor nos ha regalado para volvernos los hijos del día. Amor, fe y esperanza. No estamos inventando. Eso está allí escrito. Amor, fe y esperanza. Estas tres cosas son comunión. Comunión. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Tener el criterio de Cristo y poder amalgamarnos como hermanos, empezar a construir comunión. 4, anote por favor, cuarta pauta, empezar a desplegar. Gestión, coloque allí, gestión. Y aquí ya voy a ir terminando. La segunda sección de la palabra gestión o gestionar significa gestar. Quedar embarazado. Las damas, levántenme la mano allí, las que han quedado embarazadas, tanto en la realidad de la humanidad como en la realidad del espíritu, porque hay embarazos espirituales. Gestión de quedar embarazados. ¿Qué es gestión? Gestar. ¿Qué es gestión? Gestar. Una mujer quedó en estado y le pregunta el doctor, ¿cuántos meses de qué? De gestación. De gestación tiene tu embarazo. ¿Cuántos meses de gestación? Hermano mío, las personas no van a venir. Las personas no van a reconocer el evangelio. Las personas no van a ser alumbradas a menos que nosotros quedemos embarazados de la vida del Espíritu y traer a vida a estos hombres y a estas mujeres, a esta familia. Por eso Pablo decía, oh Corintios, por los que vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo haya sido nuevamente engendrado en ustedes. Por esa razón, en este despliegue que estamos haciendo como administración, no se puede lograr sin vida del Espíritu. No, yo lo voy a hacer porque yo sé cómo se hace. Lo lamento, no va para el baile. No, es que ya yo sé cómo se arma un grupo. Eso está muy bonito, pero no funciona. Porque lo único que puede edificar la vida del reino de Dios, que es la iglesia, es vivir en el Espíritu. Hermano mío, la vida en el Espíritu es la garantía de todo, hermano mío.
Por favor, recíbame esta palabra. La vida en el Espíritu es la garantía de toda la administración que estamos manejando. La vida en el Espíritu no podrá ser de otra manera. Le ruego que usted esté viviendo en el Espíritu. Levante allí una palabra en su espíritu mientras yo sigo terminando acá. En el Espíritu, mi hermano, no es de otra manera. No crea que podrá hacerse de otra manera. Es en la devoción, es en la oración, es en el sin cesar, es en la acción de gracia, es en la madurez de ser como Cristo y como los modelos que nos ha dejado igual a Él. Es con la dimensión del amor, es con la dimensión de la fe, es con la dimensión de la esperanza. No se puede de otra manera, hermano mío. Tome esta recomendación y este consejo. Es en el Espíritu. Y la quinta, por favor, tendrá que ser con una movilización. Gestión, demanda, movilización. Si yo estoy embarazado, cuando un matrimonio quedó embarazado, ¿sabe qué empieza? Movilización. ¿Sabe quién no se mueve? Quien no está gestando. Quien no está gestando no se mueve, porque lo primero que tiene que ver el cuarto, la cuna, las colchas, los bolsos, los coches, la movilización, el ganar más plata porque viene otra boca. Vamos a tener que construir, vamos a desarrollar, vamos a ampliar. Movilización, movilización, movilización. Querida iglesia del día, a ustedes les hablo. Llegó la época de movilizarnos. Y les tengo una buena noticia. Es ya.